Buenas compañeros, bienvenidos. Estamos iniciando la semana con toda la energía y Bitcoin está comenzando con una subida que por ahora solamente alcanza el 1.5%, aunque podemos ver a Ethereum y otras altcoins teniendo unas subidas un poco más importantes. Se recuperan de las caídas que se tuvieron el día de ayer por el miedo que se generó por la muerte del presidente de Irán y las repercusiones que eso pudiera traer en la geopolítica internacional. Yo no tengo ni idea de geopolítica, lo único que sé es que eso pudiera dinamizar los precios del petróleo al alza y eso pudiera perjudicarnos si ocurriese. Aún así, el petróleo solamente está subiendo un 0.25%. Y al ser Bitcoin un activo categorizado como de riesgo, tener una subida por encima de lo que está teniendo el petróleo, que vendría siendo un activo relacionado con el conflicto, me parece que el apetito por el riesgo no para. Y aún más las altcoins, que son aún mucho más volátiles y que se pueden ver afectadas prácticamente por cualquier cosa, tienen subidas aún por encima de las que está mostrando Bitcoin. Así que nada que preocuparse en ese sentido, al menos a estas horas. Es que estamos cotizando todos los mercados al alza a estas horas. Podemos ver subidas en el precio del oro, del cobre, el S&P 500 en máximos históricos y bueno, el VIX a estas horas aún no ha empezado a cotizar. Sin embargo, está en unos mínimos lo suficientemente considerables como para que Bitcoin pudiera continuar un movimiento alcista sin ningún inconveniente. Del mismo modo, el dólar index también tiene pequeñas caídas, podríamos decir más bien que se mantiene lateral, y hago mención de esto como por dejar claro que lo que ha pasado con el presidente de Israel no tiene por qué afectar desde ningún punto de vista la cotización del precio de Bitcoin o las criptomonedas en general. Yo estoy esperando el cierre de esta vela que está formándose en este momento alrededor de los $71,000 para tener un cierre por encima del nivel 70 y tener una entrada al alza nuevamente en la estrategia de trading del Cultura Trading Indicator. Aún así, es simplemente esperar el cierre, aunque estoy viendo que el resto de los mercados tiene toda la pinta de favorecer una posición al alza, al menos a estas horas. Y es muy importante que tengamos en cuenta que la liquidación de posiciones sobreapalancadas en esta oportunidad nos juega muy a favor para especular un movimiento muy por encima del 1.5% alrededor que estamos viendo a estas horas para el día de hoy. Y todo está a paso de darse. Fíjense, las principales zonas de liquidez se encuentran por la parte de arriba, justo alrededor de los máximos anteriores de los 67.750. Es decir, todo el mundo consideró, luego de este evento geopolítico inesperado, que tal vez podríamos tener una semana negativa y puso posiciones en cortas con un stop loss bastante ceñido que pareciera que fuera la probabilidad más alta irlo a cazar en el corto plazo. Porque la verdad es que para pensar en que se va a venir a buscar la liquidez por la parte de abajo, está muy disgregada y en muy diferentes niveles. No está como, por ejemplo, en el caso de los bajistas, muy concentrada y muy pronunciada en una misma área, lo que podría interpretarse como que si tenemos un máximo por encima de los 67.750, probablemente el precio continúe subiendo y no se detenga hasta alrededor de los $69.300 como poco, y que ese movimiento también viene dándose por la apertura de interés abierto en el mercado, que era exactamente lo que habíamos estado esperando y que habíamos estado conversando anteriormente. El apetito por el riesgo ya no se puede ocultar más y lo más probable es que continúe con muchísima fuerza durante la jornada de Wall Street de hoy, en unas pocas horas. Y la evidencia está justo aquí. Permítanme. Por segundo día consecutivo, es decir, jueves y viernes, comenzamos a ver nuevamente entradas fuertes en los ETF sobre Bitcoin. Y en esta oportunidad, BlackRock ya se une y Grayscale no solamente ha pausado sus ventas, sino incorpora compras. Fíjense, solamente durante el día viernes se compraron 3.315 Bitcoin por un valor de aproximadamente 220 millones. De este lado podemos ver el promedio de millones que mueven estos ETFs y el promedio de Bitcoin que tienen desde que fueron lanzados los ETFs sobre Bitcoin. Estos fueron los movimientos que se tuvieron durante la semana. Lo que podemos ver es que ya los ETFs sobre Bitcoin tienen un total de aproximadamente 550.000 bits. Es increíble considerar que esto lo han logrado en solamente 5 meses. Ya tienen una porción bastante significativa de todos los Bitcoin que van a estar circulantes a lo largo de la historia. Y fíjense cómo Grayscale durante el comienzo de la semana fue vendedor, pero al final de la semana fue comprador. Y Grayscale es un participante muy importante que tenemos que tener en cuenta durante esta semana. Del mismo modo como BlackRock. Quiero que vean lo siguiente. Esto es la cantidad de Bitcoin que tienen en color naranja Grayscale y en color azul el ETF de BlackRock. Podría decirse prácticamente que todos los Bitcoin que lanzó Grayscale desde el
lanzamiento de su ETF fueron compradas por BlackRock y ya prácticamente lo va a superar en la cantidad de Bitcoin bajo custodia. A Grayscale le llevó prácticamente toda su historia llegar a acumular la gran cantidad que ha estado vendiendo hasta ahora, y a BlackRock solamente le llevó 19 semanas. Es que el apetito que tienen por comprar Bitcoin es solo comparable con no querer dejar nada para nadie. Y Grayscale no solamente es que ha tenido ya algunos días de compras, es que tal y como lo podemos ver en este gráfico, tuvo su primera semana completa en positivo. Es decir, compraron solamente en total 77 Bitcoin, tampoco es que compraron muchísimo, pero fíjense el gran movimiento de salida de Bitcoin que tuvieron a lo largo del lanzamiento de su ETF en spot. Fíjense, durante la semana 2 y 3 vendieron por encima de los 100.000 Bitcoin, y consideremos que para esos momentos Bitcoin cotizaba en los $40.000 y actualmente ya están comenzando sus compras por la parte alta alrededor de los $67.000. Muy malos traders, la verdad. Y ya para finalizar, para poner en contexto lo que hemos estado viendo, esta es la cantidad de volumen que se ha estado moviendo de compras y de ventas de los ETF sobre Bitcoin. Podemos ver que en rojo solamente tuvimos la tercera semana, la 11ª, pero lo destacante es lo que estamos viendo en estos momentos. Ya ha regresado el volumen promedio al alza de las compras sobre Bitcoin que hemos estado teniendo. Es más, prácticamente esta fue la semana de mayor volumen en los últimos 2 meses, y estamos contando que realmente el volumen solamente se hizo destacable fue prácticamente los últimos 3 días. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es como ser insistente sobre el mismo tema, pero es que no me puedo cansar de decirlo. Estamos en manos de lo que hagan los ETF sobre Bitcoin para poder determinar cuál es la dirección correcta que va a tener el precio. Y todo tiene la apariencia de ser que va a continuar sus compras durante esta semana, simplemente porque el apetito por el riesgo, independientemente que se llame Bitcoin, el activo o cualquier otro, está en la mesa. Recordemos lo que ocurrió durante la semana pasada con los activos memes del mercado como GameStop y AMC, y las correlaciones naturales que ha estado teniendo el precio de Bitcoin. Estuvimos hablando de eso en mi último video y es bastante importante que lo tengan en cuenta para lo que puede ser los movimientos que vamos a ver durante esta semana, que como digo, lo más probable es venir a alcanzar los $69.300 como poco, simplemente por liquidación de posiciones cortas, y que el detonante va a ser tener un cierre por encima de los $67.800 aproximadamente, es decir, un máximo por encima de los máximos anteriores recientes. Con respecto a indicadores técnicos, me parece muy destacable el soporte del Kijun alrededor de los 66.160. El Kijun siempre es una mediana del precio bastante útil para encontrar un punto pivote, por lo que no me sorprendería para nada que el precio alcanzara estos $66.100 si se encontrara algún tipo de volatilidad o noticia inesperada durante la jornada del día de hoy, que no es mi escenario base, pero es como el único soporte lo suficientemente cercano como para mencionar que es de relevancia si el precio tuviese algún tipo de caída. Es decir, que si desde donde nos estamos encontrando actualmente hasta los 61.100, todavía me seguiría manteniendo claramente con una predisposición alcista para Bitcoin durante esta semana. Este cruce del MACD con su línea señal nos indica un momento de consolidación en el precio, que prácticamente es lo que hemos estado viendo, pero ya es bastante positivo ver cómo el histograma está perdiendo su fuerza de expansión y más bien ya se está contrayendo hacia el punto cero, lo cual nos puede indicar que este proceso de consolidación ha finalizado y que muy probablemente vamos a tener una continuación del movimiento anterior, que en este caso es alcista. Y hago mención del Kijun y de los 66.100 porque es que estamos muy por encima de todas las medias móviles. Sin embargo, está bastante interesante esta coincidencia de la media de 50 periodos de color amarillo con un área de soporte natural del precio, del cual hemos estado hablando anteriormente, que son los $64.500. Tanto por media de 50 periodos como por simple análisis técnico, me parece que este es un nivel a vigilar bastante importante, solo para tener en cuenta, porque como les digo, ni siquiera me parece sensato pensar en que Bitcoin pudiera perder los $66.100 para darle oportunidad de entrada a todos los que vendieron con el miedo por la muerte del presidente de Irán o lo que sea, o para darle oportunidad a estas posiciones en corto de cerrarse en beneficios, sino más bien de ser liquidadas en el corto plazo. Por lo que pensar en un movimiento por debajo de los $66.100 personalmente me parece que a estas alturas es estar distrayéndote sobre el movimiento principal, que es alcista. Ya me quedaría con ustedes compartir la última herramienta técnica
impresionante de TradingView, que son las cartas del tarot. Así que vamos a preguntar qué va a pasar con el precio de Bitcoin hoy. Vamos a ver qué es lo que tiene Soli a través de TradingView y sus cartas del tarot para nosotros. Meditando. Ahora vamos a escoger 3 cartas. Esta y esta. Y abrimos esta. Vamos a acercarnos para que se pueda visualizar bien y vamos a traducirlo. Nos ha salido en el centro las manos de papel, a la derecha la reina de futuros y a la izquierda máximos históricos. Y la interpretación de Soli es la siguiente. Las cartas susurran de un viaje hacia arriba, guiado por la fuerza del abrazo alcista del máximo histórico. Sin embargo, la presencia de manos de papel advierte sobre los vientos volátiles y los corazones volubles de aquellos que no están comprometidos con el viaje. La reina de futuros se mantiene firme, su determinación es inquebrantable, traicionando una profecía de actividades lucrativas. Sí, Bitcoin aumentará hoy, pero ten cuidado con la naturaleza caprichosa de la manera del mercado. Pero ten cuidado con la naturaleza caprichosa de la marea del mercado. Interpretando cada carta por separado, lo que significa es: ATH, All Time High, presenta una opción. El mercado es alcista, invierte o vende en su punto más alto. Las elecciones que se tomen hoy no deben hacerse a la ligera, ya que las ramificaciones serán duraderas. Manos de papel. Cuando aparezca la tarjeta manos de papel, es probable que te encuentres actuando en tu propio interés a corto plazo. Tenga en cuenta que la presión que siente no es real. No tienes que vender a la primera señal de problema. Es una advertencia de que tengamos manos de diamante y no seamos manos de papel. Y la reina de futuros está tan motivado para tener éxito que no te detendrás ante nada para conseguir tus ganancias. Los desafíos en el camino por delante no te preparan. Avanzar con determinación para hacer que las cosas sucedan. Entonces, en conclusión, compañeros, parece muy sensato pensar en un movimiento alcista para el día de hoy, ya sea simplemente por la acción del precio, donde parece que esta sopera está llegando a su fin y se encuentra en su línea clavicular justo antes de este par de velas que nos llevaron desde los 71 hasta los 67. Estas figuras técnicas son bastante buscadas por los operadores porque son muy dinámicas en sus movimientos, del mismo modo por las correlaciones del mercado que hemos estado hablando en mis últimos videos, como por la liquidez que está por la parte de arriba de posiciones sobreapalancadas en corto por el miedo geopolítico que genera la muerte del presidente de Irán, y entre otros motivos que hay para ponerse cortos, y tanto por indicadores técnicos que solamente pueden avisarme de un soporte sensato alrededor de los 66.100 y que no hay nada por arriba. Todo señala que los 69.300 dólares es la probabilidad más alta. De todas maneras, mi opinión es una sola, la tuya también. La de ustedes tiene exactamente el mismo valor que el mío, al igual que sus análisis. Si has llegado hasta aquí, espero que hayas valorado y te hayas entretenido con este video, y me lo puedes demostrar con un like y un comentario. Comienza tu semana con toda la energía y espero que termines de tener una feliz sesión.